Muy bien, todos están viendo para la exposición. Hoy día empezamos las exposiciones, tenemos 2 exposiciones, ¿no? Normas del APA, aplicación en la elaboración de monografías. Sus compañeras van a tener 30 minutos para poder, digamos, exponer. Después de los 30 minutos, cada uno de ustedes pueden hacer las preguntas. Van a hacer 5 preguntas, ¿no? Que la van a hacer los estudiantes, y si no lo hacen los estudiantes, la hace el docente, ¿no? Entonces, para poder, digamos, aclarar ideas. Nadie va a preguntar algo que no esté fuera, que esté, digamos, fuera del tema. Tenemos que centrarnos porque es una parte importante, ¿no? Y sus compañeras han buscado la información. Yo voy a estar acá también atento para la calificación correspondiente, ¿no? Entonces, primero me dicen un ratito me dicen su nombre y apellido de las que van a proyectar. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a hablar sobre las normas APA y la aplicación en la elaboración de monografías. Y va a ser presentado por Ángeles Rosales Alexandra y Alarcón Segura Vanessa. Correcto. Ángeles y Vanessa, ¿no? Ya, correcto. Pueden empezar. Somos todos oídos. Por favor, también colaboren. No tengan su micrófono abierto porque si no también se distorsiona, ¿no? Y la idea es ayudarnos entre todos. No es perjudicar al que esté exponiendo. Muy bien. Pueden hacer ya el uso de él. Sí, gracias. Para empezar, vamos a dar unos conceptos básicos y vamos a preguntarnos qué son las normas APA. Sí, ahí vemos, las normas APA son un conjunto de reglas para la escritura. Estas reglas están diseñadas para unificar el texto y eliminar el plagio. Además, las normas APA tienen su origen en el año de 1929, cuando un grupo de psicólogos, antropólogos y administradores de negocio acordaron establecer un conjunto de estándares o reglas que ayudaban a la hora de codificar varios componentes de la escritura científica con el fin de facilitar la comprensión de la lectura. Además, las normas APA se enfocan en definir el uso del informe de elementos como los que vemos aquí, no sé si lo logran ver, margen y formato del documento, puntuación, abreviaciones, tamaño de letra y más elementos que iremos mencionando más adelante. Luego vamos a explicar qué es una monografía. Una monografía es un tipo de documento expositivo o explicativo en el que se aborda un tema específico desde una o más perspectivas posibles. Ahora vamos a ver las características. Una característica es que sea un texto escrito, cohesionado y coherente, en el que se aborda un tema claramente identificado desde una perspectiva reconocible, aportándole al lector la información necesaria para sustentar lo dicho. Otra característica es que tenga un carácter sistemático, estructurado en una o distintas partes, en el que se ofrezca un tratamiento exhaustivo y extenso del tema. Otra característica es que incluya referencias bibliográficas y que le brinda al lector todos los datos necesarios para verificar lo dicho, ya que no se trata de un texto de tipo imaginativo. También tenemos las partes de la monografía. Por ejemplo, primero vamos a empezar con los preliminares, que está pues la portada,
la dedicatoria y agradecimiento, el epígrafe, también está la introducción, el desarrollo, la conclusión, la bibliografía y los anexos. También tenemos tipos de monografía. Lo que estoy proyectando se está moviendo o se ha quedado congelado. ¿Me podrían decir, por favor? Parte de una monografía. Sí, gracias. Gracias, Mionor, te pasaste. Bien, una monografía puede ser de distintos tipos, dependiendo de su propósito central. Por ejemplo, tenemos a la monografía de aplicación, cuando aspira a reunir los principales textos y aportes existentes sobre un tema, sirviendo como un síntesis o compilación de lo dicho por otros, ¿no? Y también, pues, puede ir incluido, ¿no? Algunas palabras propias del autor. También tenemos la monografía de investigación. ¿Sí? Aquí es predominante la ciencia, se centran en algunos tipos de experimentos o experiencias científicas que requieren ser expuestas o justificadas y puestas en un contexto con su respectivo marco. También está la monografía de análisis experimental. Es aquella que aborda de manera expositiva algún tipo de experiencia no científica o no experimental, pero sí, pues, sí es verificable. Ahora le doy el pase a mi compañera Alexandra. Buenas tardes, profesor y compañeros. Bueno, las normas APAS son la abreviación de la Asociación Americana de Psicología. Su función principal es poder facilitar la creación y la comprensión de documentos, de libros, de revistas, folletos, pero todos con ellos con el objetivo de un carácter científico. Siguiente PPT, por favor. Para toda la semana, vecina, llévate tu cajón de papaya, mami. Tenemos papaya, tenemos piña. Buena piña. Bueno, la presentación de los trabajos escritos, el tipo de papel es de tamaño carta, que eso equivale a 21,59 centímetros por 27,4 centímetros. El tipo de letra también en Tiny Roman o también Arial, 12. Los márgenes tienen que ir 2.54 a cada lado de la hoja. Los párrafos también con el alineamiento todos hacia la izquierda. La sangrilla también tiene que ir el espacio en blanco 1,27 centímetros. El interlineado doble, excepto las citas largas, que ya más adelante vamos a explicar. Siguiente PPT, por favor. Bueno, en la numeración de la página se debe utilizar la función de numeración de las páginas para poder insertar los números de la página en números arábicos. Ese debe estar ubicada en la esquina superior de la derecha de la hoja. Siguiente PPT, por favor. Bueno, la estructura, todos los documentos en el formato APA incluyen la parte de la portada, el resumen, el texto, las referencias, las notas, también las tablas, figuras y también los anexos, también llamados apéndice. Siguiente PPT, por favor. Bueno, en la portada el título debe estar centrado, incluye los nombres del autor, el nombre de la institución, el nombre del curso,
del profesor, para el cual se puede agregar el número de página también, como lo expliqué, en la parte derecha de la hoja. La fecha también debe ir centrada, los autores también deben ir en forma centrada. Y los bordes de la página es 2,54, como vemos en esta imagen, la parte de la portada. Siguiente PPT, por favor. Resumen. Bueno, el resumen debe ser un texto breve y claro, conciso para poder entender el contenido. Debe permitir también a los lectores poder entender. Bueno, el abstract es una versión en inglés, es el resumen de la monografía, sirve para resumir o globalizar el trabajo, también las características, debe ser preciso, porque debe reflejar el propósito y el contenido. No evaluativo, porque debe concentrarse en informar. Coherente y legible, porque se debe utilizar un lenguaje preciso y conciso en voz activa. Debe ser conciso porque debe ser breve, porque debe ser lo más informativo. Se deben utilizar las palabras específicas. Como vemos aquí hay un resumen. Siguiente PPT, por favor. Ahí le voy a dar un claro ejemplo de resumen, cómo debe ir. Las palabras claves, como vemos aquí. Las palabras más resaltantes del contenido. También el abstract, que debe estar en inglés. Debe ser más globalizado. Siguiente PPT, por favor. El texto. Bueno, el texto, también llamado cuerpo de un documento, está compuesto por la introducción, el método, los resultados y la discusión. Siguiente PPT, por favor. Bueno, también se debe agregar las abreviaciones en formato APA, porque estas nos permiten abreviar las palabras. Bueno, aquí hay una lista: capítulo, edición, edición revisada también, editor, traductor, sin fecha, página, volumen, el número, suplemento, entre otras, como ven aquí. Siguiente PPT, por favor. Bueno, la presentación en los cuadros, al empezar el título del trabajo debe ir en mayúscula. La numeración de las páginas también debe ir a la derecha. La parte de la portada, los números deben ser arábicos. Esa es la parte de la presentación en cuadros. Siguiente PPT, por favor. La presentación en tablas, los bordes de las páginas, se debe limitar el uso de bordes o líneas en la tabla. Se deben usar un borde en la parte superior o inferior de la tabla. Como vemos aquí en la imagen, es el cuerpo, el título, el número de la tabla, el título, el encabezado, el cuerpo de la tabla, y aquí la explicación, ¿no?, de la tabla, de las cifras. Debe ir aquí la nota de la tabla, la explicación, ¿no?, de las tablas. El tipo y tamaño del interlineado, el uso y tipo de tamaño de la fuente en las tablas es el interlineado doble, en el número de la tabla, el título y las notas, como expliqué. Siguiente PPT, por favor. Las figuras, todos los tipos de los elementos visuales se consideran las figuras APA. Es agregar la figura cuando insertamos una figura en una monografía sobre el valor de la información de la figura.
los componentes de la figura es el número de la figura, el título, la imagen, la leyenda y la nota. La ubicación en una figura en el texto, se puede agregar cada figura en una página separada después de la lista de las referencias o las tablas. Siguiente PPT, por favor. Los títulos y subtítulos. Bueno, ayudan para poder encontrar los puntos más claves del documento, ¿no? Todos van en negrita al iniciar con mayúscula. Aquí, como vemos en el cuadro, el nivel 1 está centrado, más negrita, más cada palabra iniciando en mayúscula. El alineado a la izquierda, negrita, en letra negrita, y cada palabra debe iniciar también en mayúscula en un texto de un párrafo. Y también el alineado a la izquierda negrita, más cada palabra iniciando en mayúscula, más sangría 1,5 pulgadas, que equivale a como 1,27 centímetros, y el punto final, y así sucesivamente. Siguiente PPT, por favor. Ya, bueno, le doy pase a mi compañera. Bien, ahora vamos a hablar sobre las citas en APA. Primero vamos a describir qué es cita. Es una expresión parcial de idea en un texto con referencia al origen de la fuente. ¿Sí? Y nos preguntamos cómo citar. Cada vez que utilices ideas de otro autor, deberás dar crédito a estas ideas. Entonces, citar algo significa dar crédito a una idea, pensamiento o frase. Y ojo, si no realizas las citas correctamente, podrás ser acusado de plagio, lo que puede tener consecuencias tanto académicas como jurídicas. Y a ver, ¿qué sistema de cita utilizan las normas APA? Las normas APA utilizan el método de cita autor-fecha. Eso significa que a cada cita deberás informar el apellido del autor y el año de publicación de la fuente. Y deberá aparecer en la lista de referencias bibliográficas al final del texto, ¿no? Eso es algo importante, le hemos puesto ahí importante. Y bien, el estilo APA separa las citas en dos grandes clases. Primero están las citas textuales y citas parafraseadas. Primero vamos a hablar sobre las citas textuales. Son consideradas citas textuales donde reproducen caracteres exactamente las palabras del autor. Y de acuerdo con el tamaño se cambia el formato de presentación. Más adelante vamos a ir mencionando eso de las palabras de más de 40 palabras, menos de 40 palabras. También están las citas parafraseadas. Son consideradas citas parafraseadas cuando cuentan con tus propias palabras, ¿no? Con tus propias palabras las ideas del autor. Y aún así, se tiene que dar pues el crédito al autor. Luego, existen dos formas básicas para presentar las citas del texto. Primero están las citas narrativas. Ese tipo de cita es conocida como basada en el texto, basada en el autor, perdón. Por el comienzo de la frase vamos a agregar el nombre del autor. En las citas narrativas, el nombre del autor se incorpora en el texto como parte de la oración y al lado agregamos el año entre paréntesis. También más adelante vamos a dar algunos ejemplos para entenderlo mejor. También está la cita en paréntesis, es cuando la cita, el nombre del autor lo pone pues aparte, ya no forma parte del texto como en la cita narrativa, y el nombre ya va separada del texto con paréntesis. Como por ejemplo, primero vamos a hablar sobre las citas con menos de 40 palabras. Cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto, entre comillas y sin cursiva. Como por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo
de cita corta narrativa, ¿no? Dijimos que narrativa es cuando el autor, el nombre del autor, forma parte del texto, ¿no? Como vemos aquí, interpretando estos resultados, Freud sugiere que en la aptitud vemos que Freud forma parte de la oración, ¿no? Y el año también va entre paréntesis y el número de página va al final. Es cita corta narrativa, tiene menos de 40 palabras también. Y aquí tenemos un ejemplo de cita corta entre paréntesis. ¿Sí se logra ver? ¿Ya cambió la imagen? ¿Me podrían confirmar, por favor? Ya, gracias. Sí, está cambiando. Ya. Listo, gracias. Vemos aquí una cita de menos de 40 palabras. Esta sería paréntesis, entre paréntesis, ya que el nombre del autor, el año y la página va a un lado del texto, ya no forma parte del texto, ¿sí? Ahora vamos a hablar sobre las citas que tienen más de 40 palabras. Las citas de más de 40 palabras se escriben aparte del texto. Como vemos aquí, todo lo resaltado de verde es la cita. Y son obviamente más de 40 palabras. Y vemos que va aparte del texto, ¿no? Normal. Y también pues que tiene una sangría de 1.27 centímetros al inicio, ¿sí? Bueno, en todo en general, pero cuando cambiamos el párrafo, bueno, la primera línea también se va a sangrar de 1.27 centímetros. Ahora vamos a hablar también otro punto importante sobre las citas secundarias. Bueno, para explicarlo, primero vamos a entender qué es una fuente primaria. Es cuando se encuentra el contenido original. Normalmente usamos esas cintas primarias, ¿no? Encontramos el libro de tal y usamos la cita, pero cuando es fuente secundaria, se refiere al contenido original informado en otra fuente. ¿Sí? Un autor citando a otro autor, ¿no? Y las normas APA nos sugiere, pues, ¿no? Por ejemplo, una fuente secundaria se refiere al contenido original informado en otra fuente. Siga estas instrucciones, eso es lo que nos dice de las normas APA, siga estas instrucciones cuando cite una fuente secundaria. Primero, en la lista de referencias, proporciona una entrada para la fuente secundaria que utilizó. ¿No? Luego, en el texto, identifique la fuente primaria y escriba cómo se citó. Se citó y apunte la fuente secundaria. También nos dice si se conoce el año de publicación de la fuente primaria, inclúyalo también en la cita del texto. Y aquí vemos un ejemplo, el ejemplo de cita secundaria. Otro punto importante es la referencia bibliográfica. ¿Sí? Cada que cites en el documento deberá aparecer su lista de referencias, por lo tanto, cada entrada de lista de referencias debe haber sido citada ahí en el texto. ¿Sí? Esa es la definición ya de las referencias bibliográficas. Luego, las normas APA nos dan un formato. Primero, la lista de referencia debe iniciar en una nueva página separada en el texto. Como vemos aquí al lado, en el ejemplo, referencias. No podemos usar la página anterior con la hoja que nos ha sobrado. No, esto tiene que ser en una nueva página. El título de esta página debe ser referencias y debe estar centrado en la parte superior de la página, como vemos en el ejemplo, ¿no? Y la palabra referencia debe ir en negrita. Además, cada entrada en su lista de referencia debe tener una sangría francesa a media pulgada de 1.27 centímetros del margen izquierdo. Como vemos aquí, la parte está de rojo, sí, 1.27. Bien, ahora vamos a hablar vamos a mostrar los elementos de la referencia. Normalmente, pues, sí hemos visto seguramente en algún momento, ¿no? La tabla, ¿no? De las referencias, de la bibliografía. Y siempre empieza por el nombre del autor, ¿sí? Aquí está el nombre del autor, la información del autor.
o podría ser autores, ¿no? O organizaciones también. Luego vamos a seguir con la fecha, ¿sí? En la que se ha publicado. Luego, información del título, el nombre del libro o del texto o lo que se esté usando. Y luego información de fuente, como aquí es la editorial, ¿no? Cada entrada de una lista de referencia debe incluir los 4 elementos básicos de una referencia, es lo que hemos mencionado anteriormente. Ahora, ejemplos de variaciones del nombre del autor. Hay variaciones, quizás nos hemos topado con alguno de ellos, es cuando el nombre del autor o de los autores van separados con un guión, ¿sí? Luego también con editor, ¿no? Aquí vemos el nombre del editor, el nombre del autor y la edición. Luego el nombre de en una sola palabra, no hay nombre, apellido, solamente Platón, que podría ser su nombre o podría ser su apellido. Luego grupos de autores, ¿sí? National Institute, bueno, son organizaciones, ¿sí? No son personas, son organizaciones que han escrito o han publicado este libro. Bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, vamos a hacer las preguntas concernientes a lo que ha expuesto, su compañera, ¿no? A ver, la primera pregunta para sus compañeras que han expuesto. ¿Aló, me escuchan? Sí, profesor. Correcto, correcto. Seguimos entonces, y esta vez con las preguntas, ¿ya? Vamos con la primera pregunta para que pueda ser resuelta. A ver, vamos a preguntarle qué importancia tiene, digamos, el APA en los estudios universitarios. ¿Para qué le sirve? ¿Cómo lo van a utilizar? A ver, las expositoras, cualquiera de las Bueno, dos puede responder para que escuche su compañero. sí. Bueno, es para poder facilitar la lectura de los trabajos. También es muy importante porque también son aceptadas mundialmente. Están diseñadas también para los proyectos de grado, de cualquier tipo de documento de investigación. También puede ayudar a los autores a dar créditos, porque así tenemos la idea de sus escritos. Y también una guía, ¿no? Como una guía. Claro, como una Porque guía. contienen unas normas gramaticales, abreviaciones, citas, tablas, y son útiles, ¿no? Para cualquier tipo de carácter científico. Muy bien. Hay que también apoyar en complementar un poco más con esta pregunta. Miren, ustedes probablemente van a salir con tesis, ¿no es cierto? Para su graduación necesitan una tesis. Entonces, la tesis justamente le van a pedir que lo hagan con modelo APA, ¿no? ¿Qué cosa habíamos dicho modelo APA? Asociación de Psicólogos Americanos, ¿no? Son los que han diseñado siempre, digamos, el orden, ¿no? El orden, pero ya ahora hay otros también otras instituciones, ¿no? Pero en el caso de APA, ¿no? Para ustedes va a ser muy importante porque ustedes son de lengua y literatura, ¿no? Entonces les sirve inclusive para poder, digamos, hacer un texto, un libro, ¿no? Ustedes deberían salir ya, cuando estén en quinto año, cada uno con un texto ya preparado.
Entonces, para preparar un texto, ahí justamente le están dando sus compañeras las bases para hacerlo, ¿no? Las bases. Entonces, es importantísimo porque todavía los 2 años que le falta o el año que le falta, todavía van a utilizar ustedes constantemente para la presentación de trabajos, ¿no es cierto? Para todo trabajo, ¿no? Así sea, digamos, el primer trabajo, que es el trabajo monográfico, ¿no? Que es lo que ustedes constantemente llevan, ¿no? Luego de ahí le van a pedir probablemente que tenga modelo de tesina y al final terminan con la tesis, pero siempre va a estar presente el modelo APA, ¿no? Entonces no se escapa, como se dice. Entonces para ustedes es muy importante que aprendan, digamos, este, este modelo, ¿no? Este modelo, porque le va a ser útil más adelante, ¿no? Entonces, eso es lo que... Una pregunta a sus compañeras que desean, pueden hacerlo. Hemos dicho que cualquiera puede preguntar, siempre es bueno la participación. A ver, ¿por qué no se anima? ¿Qué cosa es lo que está pasando? A ver, una segunda pregunta para las expositoras, ¿no? En, en la parte de la introducción, ¿por qué necesariamente tiene que ser transformada al inglés en el sistema APA? El APA que usted dice. Es pues, porque los escritos tienen que ser reconocidos globalmente. Efectivamente, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque justamente eh, los escritos tienen, como se llama, han reconocido, ¿no? Como al inglés como el idioma universal, ¿no? Al inglés como el idioma universal. Entonces vale decir que para que puedan, digamos, entenderte de repente en otros países, ¿no? Ellos también necesariamente tendrán que cambiarlo a su idioma, pero por lo general siempre va, digamos, traducido al inglés, porque es el primer idioma universal, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual hay que poner, digamos, hacer el cambio, ¿no? Hacer el cambio y lógicamente también de la introducción, si estás acá en el Perú, tienes que hacerlo necesariamente en castellano, ¿no es cierto? Y luego también en inglés. Igual te van a pedir para tu tesis, igualito, igualito, ¿no? Entonces eso ya hay programas que lo transforman también, ¿no? Que lo transforman, pero no olviden que ustedes también tienen que salir con un idioma, ¿no? Con un idioma. La nueva ley les ha agarrado a ustedes y tienen que salir también dominando un idioma. Y puede ser el inglés, puede ser, digamos, el francés, o puede ser de repente el portugués, ¿no? Inclusive puede ser hasta el quechua, porque el quechua también ahora está considerado, porque nosotros somos peruanos, y qué mejor que ponerlo en nuestro idioma de, digamos, de origen, ¿no? También. Entonces nadie les va a rechazar. Nadie les va a rechazar, ¿por qué? Porque domina quechua, ¿no? Al contrario, eso está permitido. Entonces, si de repente no sé, se me hace un poco dificultoso el inglés, o comienzo a practicar el quechua y de repente el quechua lo aprendo más rápido, ¿no? Entonces también lo puedo presentar con el idioma. Entonces, eso es, sino que por lo general ya nos hemos acostumbrado que para sacar el grado de magíster, anteriormente era así, ¿no? Para sacar el grado de magíster tenías que saber el portugués, para sacar el grado de doctor tenías que saber el portugués y el inglés, ¿no? Entonces, pero eso no quita porque ahora que la ley se ha creado y se dice de que también puede ser en quechua, ¿no? Entonces, los que son quechua hablantes, formidables para ellos, pues más bien ellos deben enseñar, ¿no? Tienen que enseñar para poder, digamos, que sus compañeros aprendan, ¿no? Eso es algo importante en este sistema, ¿no?
Luego, ¿por qué ustedes no? Sé que han explicado muy bien, han explicado, digamos, el, por decir la bibliografía, pero antes de la bibliografía, ¿no? ¿Cuál es el cuerpo del tema? ¿Cuál es el orden que tiene un tema? Cualesquiera que ustedes quieran, digamos, explicar, ¿no? Supongan ustedes una lectura, supongan ustedes un tema que ya conocen, ¿cómo lo irían ordenando? ¿Cómo lo irían ordenando? A ver, a grosso modo, de acuerdo a APA, ¿no? De acuerdo a APA, más o menos, escojo un tema y digo, bueno, en la primera parte pongo esto, ¿no? Eso es lo que quiero, ¿no? Porque tiene que complementarse para que te entiendan sus compañeros de que verdaderamente sirve, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo empezaría yo si quiero, por decir, aplicarlo en un tema, en un trabajo monográfico cualesquiera, ¿no? ¿Qué es lo que debe ir primero? Según su criterio, su criterio, no exactamente como lo dice APA, porque no es digamos, no tenemos ahí, pueden ver las diapositivas, no hay ningún problema, ¿no? Sino lo que yo quiero recalcar más o menos como un ejemplo, ¿para qué me sirve APA en un trabajo monográfico? ¿Cómo lo voy a ordenar? ¿Tiene un orden o no tiene un orden una monografía? Profesor, bueno, está compuesto por la introducción, el método, Allá, los resultados y la discusión. ya, en la discusión entonces, ¿no es cierto? ¿Qué Ujú, en está la por esos discusión? cuatro. Ya, ¿qué va en la discusión? Bueno, en la discusión serían los resultados, ¿no? De la investigación. Los resultados que han tenido, digamos, de la Ujú, investigación. ¿cómo lo has Efectivamente. interpretado? Ah, Toda tu evaluación sería, claro, claro, tus efectivamente. hipótesis, ¿no? Ujú. Claro, efectivamente, ¿no? Y cuando hablamos de conclusiones en una monografía, ¿no? Las conclusiones, ¿cómo deben ser las conclusiones según el término APA? Según el criterio de APA. Las conclusiones. Las conclusiones de un trabajo, por decirte que sea tu monografía de 40 páginas, ¿ya? ¿Cuántas conclusiones deberían considerar? 20, 10, 15, 6, 7, ¿cuántas? A ver, para todos. Bueno, si el trabajo es corto, debe ir 2 a 3 conclusiones. Si el trabajo es un poco más Efectivamente, extenso, un poco más. Se pueden extender claro, a 5 o 6 conclusiones, pero bien concretas. efectivamente, ¿no? Miren, ahí vamos sacando, digamos, provecho de lo que ustedes han hablado. Una conclusión en una monografía es máximo 2 a 3 por capítulo. Vale decir que si su monografía tiene 3 capítulos, ya no deben sobrepasar de 9 conclusiones. Tendrían que tener de repente 6 conclusiones, como usted dice. ¿No es cierto? Eso es lo efectivo. Hay veces ustedes hacen el trabajo y ponen 20 conclusiones. O de lo contrario, ponen 3 conclusiones y llenan toda una página dando las conclusiones. No, las conclusiones, cuando mucho, deben tener de repente 2 líneas, ¿no? Las conclusiones del trabajo deben tener 2 líneas y media como máximo. O sea, si no, no es conclusión, pues. A veces ponemos 5 o 6 líneas y al final repetimos lo mismo. Conclusión es lo que vas a sacar, el resumen, el extracto, si se quiere, ¿no? Del capítulo en el cual, digamos, se has encontrado, ¿no? Entonces, eso es, o sea, tengan en cuenta eso, porque no se pone por poner. Estamos acostumbrados a poner 9, 10 conclusiones para que digan que han leído, dicen, ¿no? Para que el profesor se dé cuenta que he leído.
Y hay veces tenemos también lo mismo, el mismo error lo cometemos en la bibliografía. Si usted ha consultado de repente, si consultó 8 libros, lo pondrá los 8, no si hay necesidad, ¿no? Porque hay cosas pequeñas que hay veces, como lo tomas como referencia y ya no lo vas a poner, ¿no? Pero hay cosas que sí se tienen que poner, ya nos has explicado claramente eso. Entonces, siempre no llenar toda una página en la bibliografía, ¿no? Entonces, todo eso es justamente lo que te pide las normas APA, lo que te pide las normas APA, ¿no? Entonces, eso es importante para poder, digamos, a ver, otra pregunta más. ¿Qué márgenes utilizan ustedes? Por favor, el que he puesto puede ver su PPT. Yo no les digo que ustedes lo escondan. No, revísenlo nomás. No hay ningún inconveniente. Lo importante es que aclaremos el concepto y respondamos la pregunta, no tan solo para el profesor, sino para todos sus compañeros, para que quede claro, porque aquí estamos, digamos, viendo de concluir, ¿no? De concluir en algo, ¿no es cierto? En algo. Entonces, ¿qué márgenes se toman, ¿no? Para el cuerpo de un trabajo monográfico? El cuerpo, ya no tanto el índice, sino eh, el cuerpo, digamos. ¿Qué márgenes se dan? ¿Qué márgenes se dan en una página? Los márgenes tienen que ir con el borde de la hoja, tiene que tener aproximadamente 2,54 centímetros. Ya, ¿a qué lado? Derecho, izquierdo, superior, inferior. Vea nomás Tiene que ir en todo el borde de la hoja. ya, para que esté centrado, ¿no es cierto? Para que esté centrado, exacto. Claro, tiene que estar. Por eso yo le digo, vean nomás, no hay ningún inconveniente en el aspecto. Lo que queremos es aclarar, no tanto, digamos, de que de memoria me respondan. No, cuando uno expone, no mire, como sucede acá, sí, ¿no? Entonces, ahí le pones. Entonces ya la pregunta se ve más reforzada porque lo estás viendo, no tanto para el profesor, sino también para tu compañero, porque tu compañero tiene que saber esta clase porque es importantísimo, ¿no? La clase que ustedes han hecho es importante, sino que ahora no le damos de repente no le damos digamos, la importancia porque dice, bueno, todavía me faltan 3 años, 2 años, pero no, el tiempo se va rápido, va pasando. Y si no me acostumbro a hacer ese trabajo, voy a sufrir cuando ya comienzo a ver ya el asunto, digamos, de tesis 1, tesis 2, ¿no? Ahí es donde nuevamente voy a tener que eh, hacerlo, ¿no? Tener que hacerlo. Muy bien. Si hay alguien que quiera preguntar en buena hora, háganlo, ¿no? No estén ustedes pensando que sus compañeras después le va a tener que preguntar cuando ustedes se expongan. Ese miedo hay que tenerlo, no hay que perderlo, hay que preguntar nomás, pregunten nomás. ¿No? Si nos equivocamos en la pregunta, bueno, nos equivocamos, pues estamos justamente entre todos para poder de repente aclarar, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes, porque le dan seguridad a sus compañeros, ¿no? Le dan seguridad. Siempre la primera clase de exposición siempre es así. Siempre es así. Nadie quiere preguntar por qué, porque digo, no lo va a perjudicar a mi compañero. Al contrario, al contrario. Ustedes le van a facilitar. Si no comprendieron bien para qué, si de repente hubo una pequeña, digamos, falla en la exposición, entonces sugerencias, hay que sugerir, no tan solo preguntar, hay que sugerir también, ¿no? Y luego sacar, digamos, conclusiones, porque en eso va a depender la exposición. Ojo, ojo. No se trata de que simplemente escuchemos al expositor y no tomemos datos.
ustedes tienen que poner 5 conclusiones a las que han llegado del trabajo, cada uno en forma personal, de la exposición del sistema de APA. Pongan ustedes, ¿no? Y manden como una tarea, ¿no? Para poder yo calificarle, porque no es el hecho simplemente escuchar, ¿no? No, es que tenemos que saber todo, nos interesa a todos, ¿no? Entonces el tiempo, la exposición que hacen sus compañeras es como si yo estuviera editando una clase. Entonces, sino que hemos dicho que vamos a compartir, pues. Entonces ustedes también aportan y ustedes concluyen, ¿no? Para la próxima semana manden para poder, digamos, eh, ir calificando sus trabajos, ¿no? Sus trabajos. Es importante, por eso le digo, ya las conclusiones ya saben cómo se hace, ¿no? Ya saben, no me van a poner tanto pues para leer, y voy a pasarme todo el día leyendo, tampoco no es así. Nos van a concluir sobre el tema. El único que no manda ya ese trabajo, porque ellos lo van a mandar, ¿no? Lo van a mandar a mí, ya lo envían completo, no lo envían completo porque ese es su trabajo. Es como si me entregaran su monografía, ¿no? Lo hacen llegar el grupo, pero ya no tienen por qué hacer conclusiones, porque ellos han hecho el trabajo. ¿Quién hace las conclusiones? Lo que hemos escuchado, ¿entendido? Lo que hemos escuchado, lo que hemos participado, para ver si entendí. Porque de nada vale, pues, déjalo que hable, y no estoy. No es así. Siempre tienen que tener que mandar, digamos, una evidencia que han estado. Vamos a suponer que de repente tuvieron que salir media horita, ya, correcto, pero ya tienen que leerme. A su compañera que les mande, digamos, el grupo de PPT para que se indaguen. Entonces, esa es la temática. Esa es la temática. Entonces, lo que queda pendiente es para que ustedes envíen ese trabajo. Todos los que escuchamos tenemos que enviar el trabajo. Muy bien. Entonces, a ver su apellido. A ver, es primero Alarcón, ¿no? Alarcón. Sí, profesor, Alarcón Segura. Alarcón. Alarcón y Ángeles. Ya. Y Ángeles. Ángeles, correcto. Muy bien. Ustedes han cumplido con la exposición, con resolver las preguntas que se le ha formulado. Entonces, eso es la primera, siempre nerviosismo, siempre estamos con eso, pero ya la segunda no. Entonces habíamos quedado de que hoy día teníamos 2 exposiciones, ¿no? Entonces, ¿a quién le corresponde la siguiente exposición? Aracel. A mi equipo, profesor. Voy a empezar a compartir ahora. Correcto. Entonces, cerremos a ver los que han expuesto. Muchas gracias. Hay que darle las gracias también y ya no podemos aplaudirlos, pues, porque ya felicitarlos, ¿no? Felicitarlos porque han cumplido y ha sido bien comprensible su exposición. Su exposición no le han podido, digamos, sé que sus compañeros han podido entender y eso lo va a ver plasmado en las conclusiones. Entonces, ahora pasamos al siguiente tema. Muy bien, ¿quiénes son los que están exponiendo? Vamos a ver un ratito al segundo tema. ¿Se puede observar la pantalla? Sí. Sí, fundamento de la didáctica, enfoques actuales de la didáctica. Sí. Profesor, buenas tardes nuevamente. Claro. En esta oportunidad, mi equipo está conformado por Arimana Ayala, Yanela y quienes habla, Arancel Peña Nadia. En esta oportunidad vamos a explicar los fundamentos de la didáctica
y enfoques actuales en la didáctica. Muy bien. Primero vamos a definir el término didáctica. La palabra didáctica deriva del término griego didasco, que significa enseñar e instruir, y que puede traducirse como yo enseño. La palabra didáctica resulta familiar pues a todos aquellos que de una forma u otra pues estamos involucrados en un proceso de enseñanza. Básicamente lo didáctico se refiere a acciones de transmisión de ideas en un determinado criterio, y que comúnmente este término pues se asocia con actividades que tiene que ver todo lo relacionado para enseñar, ¿no? Ahora, las dimensiones de la didáctica. Hay autores que la consideran como una ciencia o una tecnología, y algunos como un arte. Y es que algo tiene de cada uno de estos puntos de vista. Bueno, primero la dimensión artística. Pues la didáctica requiere de unas habilidades que aumentan pues a partir de la experiencia, y muchas veces por medio de la intuición es que los didactas van resolviendo los problemas que puedan suceder, ¿no? Entonces, la actividad didáctica, ellos dicen que no es una rutina, ya que no está totalmente determinado, sino es que pueden suceder diversas situaciones impredecibles. Entonces no hay una aplicación de normas, entonces puede modificar las diversas maneras de hacer, ¿no? Esta visión artística de la didáctica se contrapone con la dimensión tecnológica. La dimensión tecnológica emplea el conocimiento científico y se basan en teorías, procesos, es decir, que tienen validez, o sea, que están comprobados. Ahora, la dimensión científica, como toda ciencia, pues la didáctica explica los fenómenos que se relacionan con su objeto, en este caso, el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahora, voy a explicar lo que tiene que ver las ramas de la didáctica. Es importante saber que además de la didáctica general existen otros tipos. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la didáctica especial y a la didáctica diferencial. Empecemos primero por la didáctica general. Bueno, esta está vinculada a la disciplina que se centra pues, en el análisis de los métodos y las técnicas de enseñanza. Y su objeto de estudio, por lo tanto, son todos los elementos que forman parte del proceso de instrucción y aprendizaje. Es importante tener en cuenta también que en el proceso didáctico intervienen los educadores, o sea, los docentes, ¿no? Y los educandos, los alumnos, que van a interactuar en un marco específico. Los educadores tienen que impartir los contenidos y según una metodología para lograr un objetivo. También está, como les mencioné, la didáctica diferencial. Esta se aplica específicamente a situaciones que tienen que ver con la edad o las características de los alumnos. También se encuentra la didáctica especial o didácticas específicas y tratan de la aplicación de las normas didácticas generales en el campo de una disciplina, por ejemplo, la didáctica del lenguaje, la didáctica de la matemática, de las ciencias sociales o naturales y así entre otras, ¿no? Ahora voy a explicar los componentes de la didáctica. En el enfoque tradicional de la didáctica, pues introducen categorías o componentes de la didáctica y pues se encuentran, número 1, el objetivo. Este es componente básicamente orientador y responde a la interrogante ¿para qué enseñar y aprender? Los objetivos son concebidos como proyectos y que van a ser de guía para los profesores y alumnos y que va a ser de una manera transformadora para los estudiantes. También está el contenido, que nos quiere decir básicamente que enseñar, ¿no? Un contenido pasa a ser valioso cuando tiene una buena fuente
y esto lo tiene que considerar el docente que va a enseñar. Ahora, número 3 está el método de enseñanza y de aprendizaje. El método es la principal vía que va a tomar el maestro y el alumno para lograr los objetivos pues, que se trazan, ¿no? El método nos plantea la pregunta ¿cómo enseñar y aprender? Y va a constituir básicamente en función de los intereses y de las motivaciones de los alumnos. Ahora, los medios de enseñanza y aprendizaje. Los medios de enseñanza son todos aquellos componentes que tienen que ver con el proceso docente educativo y nos plantean la pregunta ¿con qué enseñar y aprender? Y está constituido por los instrumentos y equipos que van a apoyar para que el docente pueda desarrollar su actividad y pueda lograr pues, los objetivos. También está como número 5 las formas de organización y de enseñanza en el aprendizaje, ¿no? Las distintas maneras que pues van a facilitar la relación del profesor y el alumno, ¿no? También finalmente encontramos a la evaluación, o sea, en qué medida se cumplen esos objetivos que se ha planteado el profesor. Y también pues para comprobar cómo van avanzando o en qué medida los alumnos están aprendiendo, ¿no? Ya, ahora vamos a centrarnos en lo que tiene que ver los fundamentos de la didáctica. Vamos a encontrar primero la comunicación. Pues la comunicación básicamente quiere decir transmitir, ¿no? La comunicación y tiene que haber pues un emisor y un receptor. Ahora vamos a encontrar distintos modelos. Por ejemplo, podemos encontrar a un docente informativo. Básicamente, pues existe una comunicación unidireccional entre el docente y el estudiante. También podemos encontrar, ¿no?, el docente interactivo, ya que va a haber una comunicación bidireccional, donde va a existir pues diálogo, debate y los alumnos van a pues tener cierto protagonismo en la comunicación. También encontramos la actividad, que básicamente quiere decir que el docente no tiene que evitar lo que es la memorización repetitiva, ¿no? Y donde los alumnos no van a lograr pensar por sí mismos y no van a tener de alguna manera algo significativo. Continuamos con la individualización. Este concepto de la enseñanza quiere decir proporcionar a cada alumno en función a sus capacidades y a sus aptitudes, ¿no? Cada alumno tiene diversos intereses y diversas motivaciones. Y también cada alumno tiene diversos ritmos de aprendizaje. No todos lo captan de repente a la primera vez. O sea, tienes que darte cuenta de eso, ¿no? Y centrarte de repente en un alumno que tiene de repente un poco de dificultad en aprender un tema, ¿no? También encontramos lo que es la socialización. Esto quiere decir adaptar al alumno pues en el mundo social, ¿no? Por ejemplo, actualmente la manera de aprender ha cambiado, por ende también ha cambiado la forma de enseñar, ¿no? Y el conocimiento, básicamente nosotros buscamos la información en el internet, ¿no? Entonces, y el profesor, la función que tiene que hacer es de acompañar al alumno en este proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, porque la tecnología no va a guiar al alumno, entonces la labor del docente tiene que ser ahora mucho más estricta en ese sentido, ¿no? Ahora voy a continuar con el siguiente, que es la creatividad. La creatividad permite pues resolver problemas y enfrentarlos a situaciones novedosas, imaginativas, ¿no? Para que ellos puedan pues trazar, ¿no?, el objetivo prioritario que es del aprendizaje, ¿no? También está la intuición. La intuición, pues, en los niños es muy importante. Y el docente tiene que orientarlos, pues, a las actividades que les gustan y ayudarlos, ¿no?, a desarrollar su carácter a través de la toma de decisiones, ¿no? En este punto también va a ser importante, pues, el apoyo de los padres. Ahora también encontramos la apertura.
La apertura quiere decir la apertura a la diferencia, pues a la diversidad. Cada alumno es diferente, ¿no? Entonces, por lo tanto, la enseñanza debe adaptarse a cada uno de ellos. Y ya que pueden existir diversos factores como familiares, económicos y culturales que pueden influir en este aspecto. Y finalmente, pues encontramos la globalización. Y pues actualmente se presenta como una solución para organizar los contenidos educativos, ¿no? Ya que podemos encontrar diversos materiales de aprendizaje y para poder ofrecer a nuestros estudiantes, ¿no? Bueno, eso sería todo por mi parte. A continuación doy paso a mi compañera que continuará con la exposición. Gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias. Continuando con la exposición, vamos a tomar el tema de los enfoques didácticos. Primero vamos a ver qué son los enfoques didácticos. Son modelos teóricos de interpretación de la denominada tríada didáctica. Quiere decir, estos tres elementos son los contenidos, lo que aprendemos, los docentes, quienes nos enseñan, y los alumnos, quienes aprenden, ¿no? Y de los llamados componentes didácticos curriculares, los objetivos, contenidos, estrategias y la evaluación, estos cuatro. Y los modelos didácticos también son planes estructurados que pueden usarse para la configuración del currículo. Más se ve este enfoque porque no es solamente la aplicación en el aula, sino en toda una escuela, para diseñar materiales de enseñanza y para la orientación de las enseñanzas en el aula, como mencioné. Y un modelo también es una representación más o menos provisional, quiere decir que es tu enfoque hacia donde tú vas, justamente ese nombre, es lo que tú te quieres aproximar a la realidad con lo que tú vas a trabajar, y también el esquema conceptual que implica cierto alejamiento para poder ver. Entonces, por favor, siguiente. Tenemos un pequeño video acerca de los enfoques didácticos. ¿Se escucha? ¿No se escucha? Ahí, a ver si otra vez se puede poner, por favor. Hoy veremos los modelos didácticos. Los modelos didácticos son las representaciones valiosas y clarificadoras de los procesos de enseñanza-aprendizaje, que facilitan su conocimiento y propician la mejora de la práctica. Ahora veremos de qué trata el modelo didáctico tradicional. Pues se caracteriza por la exposición verbal del maestro, protagonista de la enseñanza, transmisor de conocimientos, dictador de clases, reproductor de saberes, severo, exigente, rígido y autoritario. Modelo activo situado. Pone al estudiante como verdadero protagonista del aprendizaje, estudia los intereses y la singularidad del problema del estudiante. Modelo comunicativo interactivo. El modelo se basa en la interacción y se fundamenta en las teorías de la comunicación verbal y no verbal. La interacción cobra máxima importancia en la enseñanza y aprendizaje, tanto del maestro y el alumno, como de los alumnos entre sí. Esta es una técnica didáctica que promueve el aprendizaje centrado en el alumno, basando el trabajo en pequeños grupos,
donde los estudiantes con diferentes niveles de habilidad utilizan una variedad de actividades de aprendizaje para mejorar su entendimiento. Se despiden de ustedes María Magdalena López Mutaz, María Magdalena Ignacio Solís, Inma María Raquel Aceituno, María Fernanda Castro Calel y Ana Estefany López López. Gracias. Hasta ahí, muchas gracias, Nadia. Bien, vamos a continuar entonces, ya que hemos visto algunos modelos o enfoques didácticos, vamos a solamente mencionar los más actuales y lo que se están utilizando todavía en las escuelas o centros de estudio. Ejemplo está la tradicional, el tecnológico, el espontaneista o activista, ya que sea aquí espontáneo o activista, alternativo, integrador o de investigación de escuela. Vamos a continuar entonces a poder hablar del enfoque tradicional. Por favor, allí. Bien, vamos a ver primero, el enfoque tradicional se centra en el docente y los contenidos que son fruto de la investigación científica y que los alumnos deben asimilar. Ejemplo, es una transmisión de conocimientos, pero ¿cómo se produce este aprendizaje? Nos preguntamos nosotros. Por percepción de parte de los alumnos, ya que el profesor le da la información y ellos también se puede decir que son como una mente depósito, ya que solamente se le brinda información, y el alumno es receptor del conocimiento. Ahí el alumno asume una postura o una actitud pasiva, y la estrategia que más enseña es la exposición, ¿no?, de parte del docente. Y en la evaluación se comprueban resultados en términos de evaluación memorizada, ¿no? Todo lo que conocimiento o todo lo aprendido de parte del alumno es evaluado de acuerdo al conocimiento o la evaluación que se haya memorizado el alumno por parte del profesor. Bien, vamos a ver ahora entonces el segundo enfoque, que es tecnológico. Este se centra en la entrega del conocimiento a los alumnos, pero mediante el desarrollo de metodologías que impliquen su participación, de modo de resolver la tensión entre la teoría y la práctica, aunque con mayor enfoque en el contenido. En este enfoque, ya sea técnico o tecnológico, el objetivo es lograr que el alumno obtenga o desarrolle habilidades, destrezas y conocimientos que puedan ser observables por medio de conductas específicas, ya que la organización y la jerarquización en los contenidos son con intención, ¿no?, en el proceso de aprender y de enseñar de parte del alumno y también de parte del docente. Aquí el docente es conductor, preocupado de la tecnología como medio para transmitir contenidos. Quiere decir que hace uso de estas herramientas tecnológicas para que los estudiantes también puedan ordenar, jerarquizar toda la información que se les brinda. Muy bien, ahí vemos en la imagen entonces. Vamos a continuar con el tercer enfoque. Bien, está el enfoque espontaneísta, que viene de espontáneo, o activista también. Pone su énfasis en el estudiante y en su proceso de aprendizaje, considerando sus intereses y experiencias. Aquí el estudiante debe observar, investigar y descubrir. Bueno, dentro de esto, este enfoque es contrario al enfoque tradicional, ya que el alumno es más importante, ¿no?, sus intereses y necesidades para el centro de enseñanza y el aprendizaje. Se le toma al alumno como centro principal, ya que el docente solamente acompaña y guía este proceso. Y la estrategia metodológica es la que va a privilegiar al alumno. Dentro de este mismo enfoque, tenemos a dos enfoques dentro de ellos, que es el socrático y el comunicativo interactivo. En el socrático se basa en el diálogo mediante una dinámica de preguntas y respuestas. Ejemplo, allí en el socrático viene del nombre de Sócrates, ya que se puede hacer la resolución de dudas o preguntas mediante el diálogo. Y en el enfoque comunicativo interactivo se basa en la fluida comunicación entre docente y estudiante mediante pautas de participación y recogiendo las demandas del estudiante. Aquí vemos que tanto el alumno como el maestro, ambos interactúan o tienen esa relación de participación para que haya un mejor aprendizaje, ¿no? Y esto le va a favorecer tanto al alumno como al maestro o al docente. Vamos a continuar entonces con el cuarto enfoque.
Bien, tenemos este cuarto enfoque que es el alternativo, integrador o de investigación de escuela. Aquí pone énfasis en la investigación educativa, centrado en el estudiante, guiado por el docente para la construcción de conocimiento o situaciones problemáticas para el abordamiento de los contenidos. Aquí quiere decir que el maestro tiene que impulsar la investigación por parte del estudiante, ¿sí? Y solamente el docente es guía, más no interviene, sino que es guía para que pueda este estudiante investigar más, poder tener mayor conocimiento a través de la investigación y también poder resolver dudas, problemas y asimilar los contenidos de la mejor manera que sea posible, ¿no? Muy bien, pero dentro de este enfoque también tenemos otros subenfoques, 4 enfoques siguientes que vamos a ver a continuación. Bien, está el enfoque activo situado, que se centra en la autonomía del estudiante mediante el aprendizaje por actividades escolares y extraescolares. Bueno, este enfoque activo situado es propuesto por Stern y Huber, que, bueno, dan la autonomía al estudiante y la libertad individualizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Quiere decir que aquí tanto el estudiante, que es autónomo, puede aprender dentro de un aula donde son muchos alumnos, puede tener su propio espacio individual para que él pueda aprender o asimilar a su manera los conocimientos y los contenidos que le está dando el maestro y que le pueda ser favorecedor, ¿no? Este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, también se le dice escuela nueva porque es lo que se requiere, ya que se elimina el protagonismo del docente, ya que nos estamos enfocando aquí en el estudiante, ¿no? Que sea autónomo, que él mismo pueda aprender y buscar soluciones a sus problemas. Bueno, dentro de ello también tenemos el aprendizaje para el dominio, que se centra en la concepción de que el aprendizaje nace del aprovechamiento real del tiempo, siendo clave en ello la bibliografía, sin descuidar lo verbal y afectivo. Aquí entonces vemos que es importante también el desarrollo de nuevas informaciones, como por ejemplo nos dice la bibliografía, pero sin descuidar lo verbal y afectivo. Siempre tiene que haber esa interacción, como vimos en el otro enfoque, que no se pierda eso, sino más bien tanto el maestro como el alumno tienen que estar en estrecha relación para que este aprendizaje no solamente sea teórico, sino que también se vea en cuanto a lo afectivo, ¿no? Y luego tenemos el tercer enfoque dentro del enfoque, el cuarto enfoque, que es contextual, ¿sí? Se reconocen las diversidades culturales para la generación de sistemas educativos que ofrezcan una mirada integral dirigida a un fin transformador de la realidad. Aquí vemos entonces, ya que su nombre lo dice contextual, nos basamos en el contexto social, tanto cultural también, del estudiante, ya que nosotros tenemos que evaluar, o los futuros docentes también se tiene que evaluar en qué contextos está estudiando el alumno, y también la cultura que él trae dentro de la escuela, ¿no? ¿Qué es lo que él está aprendiendo fuera de la escuela y que también trae a la misma escuela y que ofrezca, bueno, una mirada integral dirigida a un fin transformador de la realidad? ¿Qué queremos lograr nosotros? O sea, en base a lo que nosotros conocemos de su cultura, del niño, del alumno. Entonces, ¿qué queremos lograr? ¿Qué queremos transformar de su realidad con estos nuevos conocimientos? Y luego tenemos el enfoque colaborativo, que se basa en el trabajo y aprendizaje en equipo con los pares y el docente viviendo un proceso en común. Aquí vemos que el docente va a hacer que los alumnos trabajen en equipos, trabajen por grupos, o de repente los equipos se conformen por afinidad, ¿no? Compañeros que se llevan porque de repente tienen una amistad mucho más estrecha, y eso le va a favorecer porque el alumno se va a sentir mucho más cómodo con ese equipo, e incluso puede formar también, por otro lado, equipos que no se conozcan. ¿Para qué? Para que los pueda integrar, para que puedan hacer socializar, y aparte que pueda reforzar no solamente su liderazgo dentro del mismo equipo, sino también dentro de otros equipos, los cuales el docente va a ir formando, y en esto va viviendo un proceso en común, tanto el docente como el estudiante.
Muy bien, y para concluir entonces, quisiera comentar acerca de la importancia, ¿no? ¿Por qué es importante estos enfoques? La importancia es, por una parte, para el docente y por otra para el alumno, para que se pueda tener un mayor conocimiento del aprendizaje y de la enseñanza de ambos lados, ¿no? Como vimos en un inicio era la triada, ¿no? Contenidos, alumnos, docente, pero ahora la importancia más se da entre el docente y alumno dentro del aula, ya que se quiere aquí ver con todos esos enfoques que la nueva generación apliquemos nuevas estrategias para con los alumnos. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muy bien. Han tenido ya la exposición correspondiente. Vamos a formular las preguntas. Vamos a formular las preguntas que los participantes crean necesario. Pueden empezar haciendo, vamos a hacer 5 preguntas. Traten ustedes de participar, ¿no? Se le invita a todos para la participación. Muy bien, ahí ya Vega Ruiz quiere participar, puede hacer formular su pregunta que estima conveniente, ¿no? Ok, gracias por la ponencia, de verdad ha sido muy, muy dinámico, muy explicativo. Básicamente es una cuestión de preferencia, supongo. Quería saber porque generalmente se asocia a por ejemplo, en un momento hubo una posición como didáctica, no me acuerdo muy bien el término, pero es sobre que era la más antigua, ¿no? Y en eso querría decir que es la menos favorable. ¿Te refieres al enfoque tradicional, Silvia? Sí, gracias, Yanela, sí. Enfoque tradicional, disculpen, soy muy mala con los términos. El enfoque tradicional quiere decir que es el menos bueno, favorable para optar, porque generalmente se asocia al enfoque tradicional o todo lo tradicional con lo malo. Entonces, quisiera saber solamente su opinión. Gracias. Bueno, tradicional no solamente es de que se va a mantener, sino que siempre se ha usado y que también no quiere decir que sea favorable, quiere decir que de repente se puede aplicar en ciertos grupos, pero también buscando otro enfoque más que lo apoye. Ejemplo, si es memorístico, nosotros hasta ahora, aunque usemos la tecnología, también usamos lo que es la memoria, ¿no? Para poder recordar ciertos datos para un examen, para algunas preguntas, incluso del examen oral o participación, no siempre estamos buscando, ¿no? En la máquina, en la tecnología, ¿no? Por ese lado, de repente, porque habla como el enfoque activo, que es lo contrario al tradicional, que el alumno puede ser en esa parte un receptor de conocimientos, pero no podría decir yo por mi parte, porque ya que este es un estudio de más conocedores, de repente que es favorable, no simplemente de que podría aplicarse, pero no completamente, sino que puede complementarse con otro enfoque más, ¿ya? Porque aquí la evaluación incluso es en base a conocimientos y nosotros, bueno, de mi parte, personalmente creo que no siempre una nota te va a decir qué tanto sabe un alumno, ¿no? Puede que se haya equivocado, hay otros factores, puede que las emociones le hayan ganado o que haya estado nervioso, la situación en su casa, y no siempre una nota va a reflejar que todo lo que tú tienes en contenido en tu memoria o te hayas sacado una baja nota, significa que tú eres eso, que todos los conocimientos que tú adquiriste se enfocan en ello. Así que aquí también no podría decir que todo memorístico no puede ser todo tradicional, sino que se puede apoyar de otros enfoques. Esa sería mi respuesta. Muy bien, su participación de Vega Ruiz, ¿no? ¿Alguien más que quiere participar? Puede hacerlo. Gracias, Yanela, gracias, profesor. Sí. A ver. ¿Alguien más participa?
Vamos a formular entonces algunas preguntas para complementar. Lo que preguntaba su compañera, ¿no? Es de que quería ella saber si realmente la didáctica que se empleaba anteriormente era la mejor o que ahora ha sido reemplazado por otra forma de enseñanza, ¿no? Como ya lo han explicado bien sus compañeros. Yo quiero sacar alguna conclusión de aquello. Miren, en el año 70, en el año 80, ¿no? Sí, que era memorístico, era memorístico, aparentemente nosotros lo tildamos como memorístico, digamos, la parte de la didáctica, ¿no? Era de que el profesor era frontal, enseñaba y el alumno recepcionaba, pero no había, digamos, una exigencia por el querer aprender, ¿no? El alumno se exigía para aprender. Sin embargo, ahora, con esta modernización que hay, ¿no? El alumno tiene muchas facilidades para poder aprender, pero resulta que no hace uso de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque no está motivado, no está motivado. Y eso hace que nosotros, si en ese tiempo se hubiese aplicado PISA, ¿no? Los exámenes que se dan, es muy probable que nosotros estaríamos, pues, de repente a media tabla, ¿no? De 66 estuviéramos de repente a 29, 28, ¿no? Y no como ahora, que estamos de los 66 en el puesto 65, ¿no? Único Haití le ganamos, ¿no? Entonces, yo me pregunto, y también le pregunto a ustedes para que vayan también haciendo, digamos, una crítica si se quieren, ¿no? Una crítica si se quieren, ¿no? ¿En qué estamos fallando en la parte de la didáctica, ¿no? Si sabemos que tenemos muchos aspectos para poder, digamos, informarnos, ¿no? Mediante la tecnología hay muchas formas de informarnos, pero sin embargo, los alumnos no tienen el rendimiento que se tenía antes, donde el profesor agarraba su tiza, su pizarra y estaba atrás del estudiante para que el estudiante aprenda. Ahora nosotros le damos todas las facilidades, que vayan a internet, que revisen. O sea, se ha creado el facilismo, como se dice, para los estudiantes. Se ha creado el facilismo para los estudiantes y lo único que hacen es simplemente copiar, pegar nada más, ¿no? Entonces no hay esa crítica, no hay ese análisis, ¿no? Entonces, ¿cómo creen ustedes, no? La didáctica siempre ha existido, siempre se ha dado el interés, ¿no? Para que el profesor pueda, digamos, enseñar y llegar al estudiante. Pero yo no me explico realmente. ¿Debido a qué? ¿Debido a qué es que hemos descendido? ¿Qué creen ustedes? A ver para las expositoras, ¿en qué estamos fallando? ¿En qué fallamos? ¿No? Porque ustedes han expuesto muy bien, ¿eh? Yo estoy satisfecho con la exposición, nos han hecho entender que hay muchas formas para enseñar, porque la didáctica es eso, con el arte para poder enseñar, para que el alumno aprenda. Pero aún así, el alumno no quiere aprender, está un poco en desidia digamos, por conocer los conocimientos. Y si lo comparamos con los estudiantes del año 80, ¿no? Era completamente diferente. ¿Debido a qué creen ustedes? A las expositoras.
Profesor, creo que existen, el Perú es un país muy diverso, entonces creo que en cada lugar van a existir diversos factores que pueden influir, ¿no? Uno de ellos puede ser también la motivación de los alumnos. Creo que tener alumnos que puedan estar motivados en aprender o en tener, o ir al colegio para aprender, porque muchos van por cumplir. O sea, yo voy porque me están obligando. Porque lo mandan. Claro, porque lo mandan, nada más. Sí, Porque sí. si no, no irían. Entonces, creo que debe existir una motivación para que ellos puedan decir, no, yo quiero ir porque quiero aprender algo, ¿no? Al colegio. Y también porque por más que tú le puedas poner, ¿no?, al mejor profesor, si el alumno no está con el interés, no va a aprender. Así de simple. Entonces, creo que debe existir esa pizca de querer superarse, de querer ser una mejor persona, ¿no? Creo que ese es uno de los factores que podría ser. Efectivamente, ¿no? Lo que usted me dice es justamente cuando va desmotivado, va, como se dice, no, dice sí, está, lo que está hablando el profesor está lo encuentro en internet más rápido, ¿no? Lo encuentro, o sea, él piensa, ¿no?, dar solución, pero no piensa en atender, en escuchar al profesor, ¿no es cierto? Entonces no hay ese interés, hay veces, se pierde ese interés, ¿no? ¿Por qué? Porque las motivaciones son otras. Anteriormente, miren, dos problemas bien notorios. Anteriormente, el niño prácticamente vivía para aprender, ¿no? Se desesperaba por aprender, ¿no? A pesar que estaba en pueblitos lejanos, ¿no? El profesor se presentaba con su tabla ahí de 1 metro ahí, como quien dice acá, si no aprendes cómo se llama, te voy a dar, y no daba, ¿no? No daba, como dice, ¿no? Entonces, el alumno tenía ese interés, esta motivación. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque ustedes saben cómo se tomaba el examen final. El examen final de un alumno de 3er año de primaria, de 4º año de primaria, se tomaba en forma pública. Pregúntenle ustedes a sus abuelitos, pregúntenle a sus padres de repente que estudiaban ahí. Venían otros profesores, abrían el cuaderno y le preguntaban al estudiante, y delante estaban los jurados que venían de otros colegios, y aparte estaban los padres de familia que eran invitados para poder observar a sus hijos, ¿no? Lo invitaban a los padres de familia para que rinda un examen su hijo, el examen final, ¿no? Entonces, uno estaba pensando que los padres de familia atrás te van a escuchar tus respuestas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros estudiamos, yo era de esa época, por eso sé, ¿no? Nosotros ya 15 días antes que venga el examen final, los cuadernos los revisábamos, a veces hasta nos amanecíamos. ¿Por qué? Por la vergüenza que iba a pasar mi papá ante que me pregunten y yo no responda nada. ¿De acuerdo? Ese es por otro lado, por un lado. Por otro lado, había realmente un tiempo, ¿no?, donde se estudiaba mañana y tarde, y aparte el día sábado se estudiaba hasta la 1 de la tarde. Entonces había mayor cantidad de horas para poder estudiar. Ahora, esa es la dificultad. Entran a las 8 y a las 12:50 ya están saliendo. ¿Qué interesa, no? ¿No? Ya pasaron los 45 minutos en cada hora, y eso es lo que dice, y ahí también, ahí el niño se desmotiva. ¿Por qué? Porque está pensando en salir a la calle, lo que usted me dice, ¿no? Van desmotivados, efectivamente. Entonces lo que tiene que cambiar es el sistema tiene que cambiarse, como hay en otros países, ¿no? Como hay, por ejemplo, en China, en Japón, donde los niños estudian, hay veces, no 6 horitas o 7 horas porque nosotros aquí estudiamos 7 horas
por jornada, por mañana, pero 7 horas de ¿cuántos minutos? De 45 minutos, ¿no? Entonces, estamos estudiando prácticamente 5 horas, 5 horas. Estudiamos al año, ¿cuánto? Estudiamos, por decir, 1100 horas, pero se programan 1300 horas, se programan 1300 horas, pero de repente 1000 horas nada más al año. Entonces, no hay, digamos, ese interés de aprender. ¿Por qué? Porque son muy cortos. Necesariamente tendríamos que volver. Y ya se están haciendo un ensayo, ¿no? En el Colegio Presidente de la República, ahí se buscaba a los mejorcitos, y se les llevaba y se les enseñaba mañana tarde, ¿no? Mañana y tarde, como debe ser. Debe ser. Eso es lo que estamos fallando, ¿no? El profesor está bien preparado. La didáctica ha existido, digamos, desde muy tiempos atrás y siempre se complementa. No vamos a decir que la didáctica antigua no nos vale en este tiempo, al contrario, de ahí la hemos ido modificando y seguimos, y hasta ahora utilizamos muchas veces la pizarra, ¿no? Todavía hay lugares donde todavía hay pizarra, digamos, con tiza. Hay lugares ahora ya donde ya han cambiado y son unas pizarras acrílicas, ¿no? Todos esos medios nos sirven, ¿no? Entonces lo que está fallando acá no es tanto la didáctica del profesor. El profesor tiene, el problema es el tiempo para que el estudiante se involucre en estudiar y tomar esos exámenes, pues, con presencia de sus padres. Entonces, ahí, el que no le gustaba estudiar, automáticamente solito se iba. ¿Por qué? Porque decía, no, van a venir otros profesores que me van a evaluar de otros, y efectivamente de otros colegios, ¿no? Y delante de mi papá, ¿cómo voy a quedar mal? Entonces, los que quedábamos hasta el final era lo que nos interesaba estudiar. Los otros como que se iban decantando. Pero eso también tuvo sus consecuencias. Aumentó, digamos, el nivel, ¿no?, de alumnos, digamos, que abandonaban y se quedaban, hay veces, con primer año, que con las justas sabían poner su nombre, ¿no? Y a algunos no les gustaba ir porque decían, no, después yo voy a quedar mal. Entonces creció el número de analfabetos en el Perú. Entonces ahora, para cortar eso, ¿no?, hemos recortado el tiempo, ¿no? Ahora estudiamos nada más de 8 a 1, son pretextos, pues, que no hay, digamos, aulas para, digamos, los demás alumnos. Eso era, pues, acá en Lima. Pero en provincia terminan a las 12:30 y cada uno se va a su casa y el colegio lo cierra, el colegio queda cerrado, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está faltando. Nos está faltando más horas, ¿no? Más tiempo debe estudiarse. Hacerlo como en otros países, como les decía, 2.500 horas al año. El doble de nosotros. Que sale más preparado, ¿no? Porque acá lo que estamos creando es, hay veces, un facilismo, ¿no? Porque con tanta tecnología dicen, no lo escucho al profesor porque igual voy a sacar de ahí de internet nomás y le presento, nomás le entrego, ¿no? Entonces también ahí el profesor tiene que ser bastante observativo, ¿no? Y hay veces lee la respuesta y dice igualita, tienen, digamos, de 30 alumnos, han copiado 15 lo mismo. 15 han copiado lo mismo, o sea, no son reflexivos, ¿de acuerdo? Lo hacen simplemente por cumplir. Entonces el campo de la didáctica es importante, porque hay que motivar al estudiante. Y sobre todo, la mejor motivación es decirle, ¿no? Decirle de que el que estudia va a triunfar, el que estudia va a tener, digamos, mayor posesión, de repente mayor cantidad de dinero mensualmente, ¿no? Va a poder salir adelante. Entonces, hay veces no lo motivamos a los chicos por ese lado, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que teníamos que complementar. Bueno, como no hay muchos que quieren preguntar, entonces ellos van a hacer las conclusiones que se van a llegar, así como en la primera
en la primera exposición, ¿no? Para que todos tengamos pues, conocimiento de lo que han explicado muy bien sus compañeros, ¿no? Entonces yo les felicito y ustedes ya simplemente van a enviar nada más su trabajo y sus compañeros que no están en sus grupos tienen que mandar necesariamente sus 5 conclusiones del tema que ha estado en exposición. Muy bien, entonces con eso ya también el tiempo se nos ha ido, ¿no? Yo les felicito. Ya la que han expuesto, a ver, las que pusieron, a ver, es Aracel, ¿no? Aracel y Arimaná. Arimana, ¿Estamos? profesor. Arancel Peña. Ya, Aracel Peña, muy bien. Correcto. Muy bien, entonces ya la próxima yo continúo y así vamos a tener un día para ir avanzando con las prácticas, ¿no? Ya, entonces nos vamos a dar por terminado la clase, ¿no? Muy bien, y ya probablemente cada grupo ya sabe cómo exponer, ya sabemos también cómo poder eh, ir mejorando, ¿no? Pero lo que los primeros grupos yo les felicito siempre porque eh, ellos están, como se dice, son los primeros y por lo tanto también han marcado muy buena exposición y eso es lo que califica, ¿no? Muy bien, chicas, cuídense, hasta la próxima clase. Igualmente, Hasta luego, profesor. profesor. Hasta luego, profesor, cuídese. Hasta luego, profesor.